¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Hemos venido a una serie de predicaciones positivas y casi que las últimas predicaciones que hemos tenido de 15 días para acá hemos visto lo que podríamos llamar casos perdidos, es decir, casos donde humanamente hablando no había nada que hacer, nada que hacer. ¿Recuerdan? Hace 15 días hablamos de la tormenta que sobrecogió a los discípulos en la barca, ¿verdad? Que tenía las propiedades de un huracán. Hablábamos que era un huracán. La palabra mega tormenta que aparece ahí en el griego habla de que ellos estaban en medio de una tormenta en la que no podían hacer nada para salvar sus vidas, humanamente hablando. Luego, hace 8 días, el pastor habló de otro caso perdido. ¿Quién fue? Alguien que no había nada humanamente posible que hacer. El endemoniado gadareno, un hombre que no podía o que no tenía cura por los hombres. Y hoy nos adentramos en dos historias que están dentro de una misma historia. Son dos mujeres que también son un caso perdido, donde humanamente hablando no hay nada que hacer. Y estas dos mujeres nos van a enseñar a qué hacer cuando no hay nada que hacer. ¿Qué hacer cuando no hay nada, humanamente hablando, que hacer? Y yo he dividido esta historia, que no es una historia, son dos dentro de una historia, y más bien esta película, porque es una historia de película, yo la he dividido en 3 escenas. Así que la primera escena de esta película que vamos a ver esta mañana, la primera escena se titula Un Dios que ve tu necesidad. Tenemos un Dios que ve nuestra necesidad. Por favor, acompáñeme a Marcos capítulo 5, versículo 21 al 29. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Recuerdan que viene de sanar el endemoniado, o de liberar más bien el endemoniado que tenía una legión de demonios. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino, ojo a esto, uno de los principales de la sinagoga, que se llamaba Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y ella vivirá, dice Jairo. Fue pues Jesús con Jairo, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Terrible, ¿no? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía: si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo ella que había sido sana de aquel azote. Aquí tenemos dos historias. Y saben, algo que me impacta es que tenemos dos condiciones sociales diferentes con un problema similar. Por un lado tenemos a Jairo. ¿Quién era Jairo según el texto? ¿Un qué? Un principal de la sinagoga. Es decir, era un hombre de alto rango, era uno de los principales ancianos, era un hombre con una condición social o una reputación muy bien formada, muy bien elaborada. La gente lo admiraba. De hecho, el texto nos habla de él con su nombre. Se llamaba, ¿cómo? Jairo. Era muy reconocido. Un hombre con una influencia religiosa sobre el pueblo, porque era principal de la sinagoga en Capernaum. Pero también normalmente estas personas eran personas que tenían una posición económica alta, normalmente. Entonces tenemos un hombre socioeconómica y religiosamente de un nivel alto. Pero por otro lado tenemos una mujer que ni siquiera se menciona su nombre. Era una mujer que padecía de una terrible enfermedad. Tenía una hemorragia interna que la estaba matando, un flujo de sangre. Y según la ley, la persona o la mujer que tenía flujo, cuando tenía flujo de sangre, quedaba inmunda
por 7 días. Y todo lo que tocara quedaba impuro por 7 días. Es decir, estas personas cuando tenían este tipo de enfermedad tenían que estar aisladas, porque quien la tocara quedaba también impuro según la ley. Entonces aquí tenemos una mujer que socialmente ha sido rechazada. Lleva 12 años con una hemorragia, es decir, lleva 12 años donde no puede tener contacto con la gente por causa de su problema de salud. Pero no solo eso, religiosamente ella no podía asistir al templo y hace 12 años no ofrecía sacrificio por su pecado. Pero no solo eso, no solo era social y religiosamente repudiada, sino que era una mujer pobre, porque el texto dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y nunca había mejorado, sino que antes le iba peor. Tenemos dos condiciones sociales diferentes, uno con medicina prepagada y otra con Sisbén. Pero ambos con un mismo común denominador. Tenían un problema que no lo podía resolver nadie. No hubo médico que pudiera resolver los problemas de salud. Tenemos una mujer con 12 años con un flujo de sangre que se está muriendo. Y por otro lado tenemos a Jairo, un principal de la sinagoga con buenos recursos, cuya hija estaba agonizando. ¿Qué significa agonizando? Que está a punto de la muerte. Pensemos por un momento. ¿Quiénes de aquí son padres? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que uno prefiere soportar el dolor de los hijos? Que si hubiera algo que uno pudiera tomarse para que el dolor de los hijos no lo sintieran ellos, sino uno se lo tomaba, pero no existe. Tenemos Jairo que tiene una niña de 12 años y saben, Lucas nos da otro detalle muy impresionante. Esta niña era su única hija. Según Lucas 9:42, que narra la misma escena, Lucas nos dice que esta niña era hija única y Jairo está a punto de perder a su única hija con 12 añitos porque una enfermedad la tenía en la cama y ya estaba al borde de la muerte. ¿Cómo se siente un padre cuando sabe que su único hijo está a esto de fallecer? ¿Cómo se siente un padre? ¿Cómo se siente un padre? Oh, mis hermanos, el dolor y la crisis son lo más democrático que existe. El dolor y la crisis no escogen raza, religión o condición social. Todos, tanto ricos como pobres, sufren situaciones catastróficas. El pobre dice, si tan solo tuviera dinero para poder resolver esta situación, buscar los mejores médicos. Y el rico dice, miserable de mí, que teniendo todo este dinero, no puedo hacer nada para salvar la vida. Qué frustración, ¿verdad? Qué sentido de impotencia. ¿Cuántos se han sentido impotentes? Yo recuerdo cuando nuestra hija nació, Abby, enfermó por un caso de ictericia y tuvieron que hospitalizarla recién nacida como 2 o 3 días. Eso fue terrible para mí. Y yo me sentía impotente de ver sufrir una bebé. Yo quisiera ponerme en el lugar de ella. El sentido de impotencia que experimentamos los seres humanos cuando vivimos situaciones que no tienen solución, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿por qué Dios permite estas situaciones? ¿Por qué Dios permite que lleguemos a situaciones donde nos sentimos impotentes y no tenemos nada que hacer? Cuando estamos acostumbrados a sortear las cosas, ¿sí? Y sobre todo si alguien es muy proactivo, dice yo hago esto, yo hago aquello y organiza el tema. Pero hay situaciones donde no hay nada que hacer. ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? ¿Por qué Dios permite este tipo de situaciones? Bueno, déjame decirte que son estas situaciones las que, como a Jairo y a la mujer del flujo, nos empujan a Jesús. Son estas situaciones las que Dios permite para desbaratar nuestro orgullo, para desbaratar nuestro ego, para desbaratar nuestra autosuficiencia. Porque si algo nos quedó de la caída es que los seres humanos somos autosuficientes por naturaleza. Queremos tener el control de la vida y pensamos que no necesitamos a Dios.
Pero es en estos momentos donde Dios nos enseña que somos impotentes, que somos solo seres humanos que necesitan desesperadamente la gracia de un Dios omnipotente. Son esos momentos, como los que está viviendo Jairo, como los que está viviendo la mujer del flujo. Ahora, es en esos momentos, cuando vivas esas situaciones, es que nunca debes olvidar que en el cielo hay un Dios que ve y oye tu aflicción. Hay un Dios que ve y oye tu angustia. Miren de nuevo el versículo 22 al 24. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que vio a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, Señor. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud que le apretaba. Cuando Jairo viene a Jesús, Jesús no argumenta. Jesús no le dice: pero Jairo, tú eres un fariseo, eres de los principales de esa sinagoga de Capernaum. Jesús no argumenta. Jesús inmediatamente dice el texto que cuando Jairo viene, se postra, le ruega que vaya. Jesús accede a ir sin ninguna petición, sin ninguna complicación, perdón. Cuando la mujer del flujo viene, ella dice: si tan solo tocare. Oye, ¿tú sabes a qué se estaba arriesgando esta mujer? Si tan solo tocare. Ella sabía que estaba haciendo algo indebido, porque ella no podía tocar a nadie por su inmundicia, menos un hombre y menos un rabí dentro de la cultura judía. Pero esta mujer dijo: yo tengo que tocarlo. Y cuando ella lo toca, ella quiere salir corriendo, y Jesús se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Mis hermanos, tenemos un Dios que oye y ve nuestro dolor. Dios no es indiferente a la injusticia humana. Dios no es indiferente al clamor. Ahora, Él actúa según su voluntad. Porque muchas veces la gente piensa que Dios está desconectado del mundo. Al ver tanta injusticia, tanto problema, mis hermanos, Dios actúa. Y Dios va a establecer su justicia, sea en este siglo o en el venidero. Pero Dios, en su infinita sabiduría, actúa conforme a su voluntad y a su soberanía. Mire, la Biblia dice, Proverbios 15:3 dice: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. En todo lugar están los ojos del Señor. Primera de Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Dice la Biblia que los oídos del Señor están atentos a nuestras oraciones. ¿Recuerda cuando Israel iba a ser libre de su esclavitud? El Señor le dijo a Moisés: he escuchado el clamor del pueblo, he visto su aflicción, he oído su angustia. Tenemos un Dios que oye y ve nuestra aflicción. Pero no solo eso, tenemos un Dios que se compromete con el dolor humano. Ay, ¿cómo así, pastor? Sí, Dios no es insensible. Dios se ha comprometido al punto que, miren, en el texto, por ejemplo, el Señor se dejó tocar de una mujer inmunda. Ahora, ustedes saben que Jesús es omnisciente, ¿verdad? En su omnisciencia Jesús sabía. La pregunta que Él hace no la hace porque no sepa quién lo tocó. La pregunta que Él hace la hace por causa de la multitud, para que ellos vean que ella ha sido sana, y por causa de la mujer que ha sido rechazada por 12 años por todo el mundo, para que en Jesús ella vea su aceptación. Ahora, Jesús sabía, si Jesús en su omnisciencia hubiera podido hacer el quite, ¿verdad? Ella lo iba a tocar y Jesús, ¡ole! Porque Jesús sabe, pero no, Él se dejó tocar. Y Él debió quedar inmundo por 7 días, según la ley. No solo eso, Jesús, cuando la niña muere, porque vamos a ver que la niña muere al final de la historia, Jesús va y la toma de la mano y la toca. Según la ley, los judíos no podían tocar un cadáver porque quedaban inmundos. Y Jesús tuvo contacto con el dolor, con la inmundicia. Lo interesante es que cuando nuestro Señor tiene contacto con la inmundicia, en lugar de volverse inmundo, como dice la ley de Dios, que todo hombre que tocare algo inmundo será inmundo, en lugar de volverse inmundo, lo inmundo se santificó. ¿Soy claro? Cuando el Señor toca algo que es inmundo, su poder y su santidad
en lugar de convertirlo al inmundo, Él santifica por la pureza y el poder y la gloria que Jesús tiene en sí mismo. Hermano, tenemos un Dios que toca nuestro dolor. Dios se comprometió con nuestro dolor al punto que se hizo hombre y se cubrió de dolor por obediencia al Padre y amor a nosotros. ¿Sabe cómo lo dice Isaías? Isaías dice cómo muestra cómo Dios se cubrió de dolor. Dice, desechado y despreciado entre los hombres. Ojo, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Dios se cubrió, Jesús se cubrió de dolor para experimentar la tragedia. En la cruz del Calvario, el Señor cargó nuestro pecado y se cubrió de la inmundicia nuestra y de nuestro dolor para poder darnos salvación. Ese es el compromiso. ¿Algún Dios tan insensible? No, tenemos un Dios que se ha inmiscuido, que se ha entrometido en el dolor humano. Por eso Hebreos dice, tal sacerdote nos es de confianza, tal sacerdote necesitamos, un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestro dolor, que se puede compadecer de nuestra crisis. Y luego dice, así pues que entremos confiadamente al trono de la gracia. Porque tenemos un sacerdote que ha experimentado el dolor y la tragedia humana en carne propia, en carne propia. Mis hermanos, aquí pues llegamos a nuestra segunda escena. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Pues bueno, cuando no sabemos qué hacer, por lo menos sabemos a dónde ir. Y esto es lo que estas dos situaciones nos muestran. Tanto Jairo como la mujer del flujo fueron ¿a quién? A Jesús. Así que cuando no sabemos qué hacer, sí sabemos a dónde ir. Al que sabe qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Y aquí llegamos a nuestra segunda escena. Pon tu confianza en la persona correcta. ¿Qué tenemos que hacer? Poner la confianza en el lugar correcto. Mejor, en la persona correcta. Ambos pusieron su confianza ¿en quién? En Jesús. Porque cuando tú no sabes qué hacer, Dios sí sabe cómo y qué hacer. Ellos sabían que no había nada que hacer, pero Jesús sí. Miren, Jairo, ¿por qué lo sabían? Jairo había visto a Jesús, lo más probable. Jairo era de los miembros directivos de la sinagoga de Capernaum. Y recuerdan ustedes que en el capítulo 1 de Marcos vimos que Jesús liberó un endemoniado en esa sinagoga. Un endemoniado, ¿recuerdan? Un endemoniado que le decía al Señor, este es el Hijo de Dios, escuchen lo que el Señor lo reprendió y no le dejó hablar. Y que la gente decía, se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Recuerdan la predicación de aquel entonces? En esa sinagoga Jesús libera a un endemoniado. Y lo más probable es que Jairo estaba allí viendo eso y escuchando a Jesús. Así que Jairo sabía el poder que reposaba en la vida de Jesús. Jairo sabía que Jesús era Dios. Jairo había visto obrar a Jesús en el poder del Padre. La mujer del flujo había escuchado de la fama de Cristo, porque dice, cuando yo hablar de Jesús, es decir, ella ya había escuchado lo poderoso que era Jesús, los milagros, las sanidades, todo lo que Jesús había hecho en medio del pueblo. Por eso ellos vinieron a Él, porque ellos sabían que en el momento en que ellos no saben qué hacer, Jesús sí sabe qué hacer en esa situación. Miren, y las palabras de ambos demuestran la fe que tienen. Cómo ambos se dirigen a Jesús demuestra la fe que hay en sus corazones. En primer lugar, por ejemplo, Jairo, dice la palabra de Dios. Volvamos a leer versículos 22 y 23 y analicemos sus palabras. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que vio a Jesús, se postró a sus pies, ojo, y le rogaba mucho, diciendo, mire lo que Jairo dice. Mi hija está agonizando. Ojo a esto, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué le dice Jairo? Señor, si tan solo tú pusieras tus manos sobre mi hija, estoy seguro que mi hija vivirá. ¿Qué pensó la mujer del flujo dentro de sí? ¿Qué pensó cuando iba a tocar a Jesús? Si tan solo tocare su manto, seré sana de este azote.
Tremendo, ¿no? Ambos, sus palabras y sus pensamientos demostraban que tenían su fe puesta en el Señor. Ahora, ellos no solo tuvieron fe, sino que vinieron con la actitud correcta. Ellos, ninguno de los dos, ojo a esto, vino exigiendo un milagro. ¿O sí? ¿Alguno de los dos vino exigiendo un milagro? Señor, aquí estoy, sáname pues, que hubo 12 años. 12 años, Señor. Son 12. Jairo no vino diciéndole, Señor, ¿cómo así? Mire cómo es Dios de injusto. Mi hija con 12 años va a morir. Así que venga, dame el favor y sánela. Ninguno vino con esa actitud. Ambos vinieron con una actitud sumisa. Jairo vino y se postró a los pies del Señor y le rogaba mucho, diciéndole, Señor, ven a mi casa, pon tus manos sobre mi hija, ora por ella y yo sé que mi hija sanará. La mujer del flujo vino con temor en medio de la multitud, con temor a tocar el manto de Jesús. Por favor, miremos el versículo 30 al 32. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que poder había salido de él cuando esta mujer lo toca, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y tú preguntas, ¿quién me ha tocado, Señor? Pero él miraba, Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué actitud tenía la mujer? Estaba temiendo y temblando. Hermanos, ambos tenían el respeto y el temor reverente. Y es que muchas personas vienen en medio de la crisis al Señor y no vienen con fe, sino con resentimiento. Ojo a esto. Por favor, si se quedó dormido, levántese aquí un momentico. Muchas personas llegan a Jesús no con fe, sino con una actitud de resentimiento. Llegan al Señor con palabras, ¿por qué permites esto? ¿Por qué has hecho esto? Yo no pues que soy cristiano, yo no pues que voy a una iglesia, yo no pues que te sirvo. Y todos tenemos esa tentación de tratar a Dios de esa manera. Yo recuerdo cuando nosotros nos robaron en el apartamento, que se metieron y nos robaron todo. Vivíamos por allá por el Limonar. Estábamos justo aquí en el servicio, yo estaba predicando y tenía que salir a predicar a otro lugar. Cuando nos llamaron me tocó irme corriendo para la casa, pues después de predicar. Y todos tenemos la tentación de pensar, ¿por qué a mí si estaba predicando? ¿Por qué a mí si estaba orando? ¿Por qué mientras yo oraba el diablo hacía fiesta en mi casa? ¿Por qué? Y llegar y ver los cables colgando ahí, nada en la casa. Pero en ese momento se prueba nuestro trato con Dios. ¿Cómo tratas tú a Jesús? ¿Recuerdan a los discípulos en la barca? Señor, ¿no tiene miedo que perecemos? Oh, qué diferente la actitud de Jairo. Con una hija al borde de la muerte. Y llega postrado al Señor diciéndole, Señor, ven conmigo y sana a mi hija. Miren, muchas oraciones no tienen respuesta. No porque Dios no quiera hacer el milagro, sino por la actitud que tiene el que pide. Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal. Y hay gente que llega tratando a Dios como su sirviente. No tienen el temor y el respeto y la reverencia necesarias. Llegan con resentimiento, llegan airados. O, como se ha visto hoy en día mucho, llegan a exigirle como si él fuera un sirviente. Yo he hablado mucho de esto, ¿verdad? De lo peligroso que es ese movimiento de decláralo y sucederá, ¿verdad? Es que decrételo, es que usted puede hacerlo para que Dios tuerza. Es como si obligáramos a Dios con nuestras palabras a torcer su voluntad, a torcer sus propósitos soberanos para que Él haga lo que yo estoy diciendo. No, señores, eso es una herejía que ha crecido últimamente en la iglesia, porque eso en ningún momento de la historia de la iglesia se ha visto, sino hasta estos últimos tiempos. Eso es una herejía que está distorsionando la soberanía y la gloria de Dios y está colocando al ser humano como si fuera Dios y cuyas palabras tienen el poder de crear. Eso no es correcto. Eso es atentar contra la gloria de Dios de manera altiva y grosera. Y es allí donde muchos terminan frustrados diciendo, ¿pero por qué? Si yo lo decreté. Pero si yo... ¿Quién le dijo que eso era la voluntad de Dios? ¿Usted sabe que eso es la voluntad de Dios? ¿Ven ustedes lo delicado del tema
Jairo y la mujer se acercaron a Jesús como quien él era, Jesús. Por eso Jesús les atendió su oración, porque tenían fe. Ahora, pastor, pero ¿qué hago si yo lo que estoy es resentido? Porque muchas veces hay gente que se resiente con Dios o nos resentimos con Dios. Pastor, la verdad, yo estoy resentido. Y yo cuando me acerco a orar, ¿usted ha visto una persona resentida? Cuando habla con alguien, ¿usted ha visto cuando alguien está resentido con usted y habla con usted? Se le nota. O sea, no lo dicen palabras, pero como... No, vos sabes que yo te quiero mucho. Yo a vos te respeto, pero... O sea, hay algo malsano, hay algo insano. Mira, primero entiende una cosa. El resentimiento contra Dios primero es un pecado terrible que proviene de un conocimiento inadecuado de Dios. Porque si tú conocieras a Dios como la Biblia dice que Él es, no tendrías, ni tú ni yo tendríamos por qué resentirnos. Porque la Biblia dice que Él es bueno, su misericordia es para siempre, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque no nos guste. Así que el problema del resentimiento no es que Dios sea malo, sino que nosotros tenemos una interpretación equivocada de Dios. Por eso les decía el peligro de esta teología, ¿verdad? De este movimiento que distorsiona la naturaleza de Dios, que termina produciendo resentimiento. Y vaya usted a ver cuántos cristianos hay resentidos en la calle porque fueron permeados por este conocimiento inadecuado. Entonces, ¿qué tengo que hacer si estoy resentido? Porque yo he hablado con cristianos resentidos. Mira, lo primero que te digo es: Dios no va a responder tus oraciones así. Primero arrepiéntete de tu pecado. Ve a Dios y resuelve tu resentimiento. Pídele perdón al Señor por tu resentimiento. Dile: Señor, perdóname porque he estado resentido, porque yo quería que tú hicieras esto y no lo hiciste y me resentí contigo. Perdóname, Señor, porque el problema no está en ti, sino está en mí, que no te he entendido de manera correcta. Perdóname. Y luego sí ve con humildad a Dios y vas a ver cómo las cosas cambian. Cuando hay una actitud correcta, el trono de la gracia escucha la oración. Hermanos, Dios responde conforme a su voluntad en un corazón lleno de fe, no de resentimiento. Hebreos dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es ¿qué? Imposible. Ojo a estas palabritas. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardoneador de los que le buscan. Es necesario que crea que le hay y que Dios es galardoneador. Oiga, impresionante. Es decir, que sin fe no hay respuestas. Y yo no estoy diciendo que Dios responda así y te vaya a hacer el milagro. No, ahora lo vamos a ver, porque Él es soberano. Más bien podríamos decir: sin fe no hay oración escuchada. Tremendo, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y escuche, debemos tener fe no solo cuando pedimos y cuando oramos, sino que lo más duro es tener fe en el proceso. ¿Soy claro? Escuche, lo más duro no es tener fe cuando oramos. Lo más duro es tener fe en el proceso que Dios ha planteado para responder a nuestra oración. Miren, cuando Jesús va a sanar urgentemente, ¿ustedes creen que lo de la hija de Jairo era urgente o no? Era urgente. Se iba a morir una niña de 12 años. Se va a morir en unos pocos minutos. Es decir, el caso es de suma urgencia. Así que cuando Jairo viene y se postra, Jesús toma a sus discípulos y se montan con Jairo en la ambulancia. Urgente, para la casa de Jairo a sanar la hija. Como esa ambulancia, ¿no? Que yo les tengo un respeto. Es una locura. Y ahí va Jesús enrutado hacia la hija de Jairo, cuando de pronto, ¡bum!, lo toca una mujer. Y el Señor se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Piense por un momento en Jairo. ¿Cómo se ha sentido usted cuando tiene una urgencia y el que está conduciendo va lento o el tráfico está demorado? O sea,
Eso es desesperante, esa es la palabra. Yo me imagino a Jairo. ¿Cómo que quién me ha tocado, Señor? Mi hija se está muriendo. Y usted se detiene porque alguien lo toca, Señor. Y el Señor, ¿quién me ha tocado? O sea, Jairo no dijo eso, ¿no? Pues yo me imagino que lo pensó. Ahora, lo que sí lo dijeron, bueno, los discípulos. Los discípulos sí, ay, Señor. Todos te aprietan. Esto se llama confianza, ¿no? Esa confianza que a veces es malsana, porque ellos no debieron decir eso. Porque miren la pregunta, cómo ellos le responden a Jesús. Señor, todos te aprietan y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? ¿Qué pregunta tan? Señor, la hija de Jairo se está muriendo. Y el Señor no solo pregunta, se quedó. ¿Quién me ha tocado? Y la mujer del flujo dice que se devuelve y le confiesa con temor toda la verdad. Es decir, yo creo que ese instante no fue un instante, aunque lo veamos rápido en la Biblia. Yo creo que ahí se demoraron su buen tiempo. Piensa por un momento otra vez en Jairo. Su hija se está muriendo y Jesús se detiene a hablar con una mujer que lleva 12 años con una hemorragia. Si lleva 12 años, yo creo que Jairo dijo, Señor, ella lleva 12 años, puede esperar un día más. Mi hija no. Médicamente, Jesús fue irresponsable. Cuando usted va por urgencias a un hospital, a usted le hacen algo que se llama el triage, ¿verdad? ¿Qué es el triage? Que a usted primero lo revisa una enfermera y le toma los signos vitales y mira qué tan urgente es su urgencia. Y si usted va con un dolor de cabeza, con un daño de estómago, usted le hacen el triage y lo ponen de último. Porque están atendiendo primero las urgencias vitales. De hecho, muchas veces ni lo atienden, le dice, vea, lo suyo no es una urgencia, vaya para su casa y si empeora vuelve. Tómese este acetaminofén y esta pastilla para el dolor. Y lo despachan. De hecho, si usted ya va a llegar y llega alguien que se está muriendo, lo atienden primero a él. Porque esa es responsabilidad médica, atender al más urgente. Y más, escuche, y más, si es una niña. Jesús pudo haber sido demandado por los médicos. Porque eso fue negligencia médica. ¿Quién me ha tocado? Ay, mujer, usted, cuénteme pues, ¿qué es lo que le pasa? 12 años, ¿y cómo empezó tu enfermedad? No estoy especulando, ¿no? En el texto. Y Jairo, cuando están en esa escena, sucede algo impresionante. Versículo 35. Mientras Jesús aún hablaba con la mujer, vinieron de la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, y le dijeron a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Piensa en la escena, llegan los mensajeros, Jairo, y Jesús ahí entretenido, hablando con la mujer. Y Jairo aquí desesperado, yo me imagino que en agonía, y viene y le dice, Jairo, tu hija ha muerto. No molestes al maestro, que él está entretenido ahí con la mujer del flujo. No lo molestes, Jairo, ya murió, vamos a enterrarla, Jairo. Lo están esperando en la casa para que entierre a su hija que se murió. No moleste más a Jesús. Terrible. No pudieron mandar una gente mejor, más considerada. No pudieron mandar unos mensajeros más humanos. Estos mensajeros me recuerdan a esos médicos que salen de la cirugía. Vea, se murió, su papá murió. Y hicimos todo lo posible, pero murió. Ahí estaba ya por el cadáver, ¿yo? ¡Qué insensibilidad! No solo insensibilidad, ¡qué incredulidad! Porque recuerde que le dijeron, no molestes al maestro. Es decir, Jairo, ya no hay nada que hacer, se murió, ni Jesús puede salvarla. No hay nada que hacer, ya no lo moleste, no moleste al rabí, no moleste al maestro. ¡Qué incredulidad! ¿Saben? Yo les he llamado a estos los mensajeros del infierno. Los mensajeros del infierno. Porque querían robar la fe de Jairo, la única esperanza que Jairo tenía, Jesucristo, de salvar a su hija. Estos mensajeros vienen a decirle, ya ni Jesús la salva. Los mensajeros del infierno. ¿Y saben por qué le pongo así? Porque en los momentos de crisis es donde más debes conservar tu fe. Porque el propósito de Satanás es derribarte. Porque tú vas a escuchar que Satanás te va a tentar con la incredulidad. Y tú vas a escuchar gente que te va a venir a decir, ¿tú todavía sigues confiando en Dios? ¿Tú todavía sigues siendo cristiano? Como le dijo la mujer a Job, maldice a Dios y muérete. Ese evangelio no te ha servido de nada. ¿Ha escuchado usted o no esas frases? Ahora, no le vaya a decir a la gente mensajero del infierno. No.
simplemente te estoy diciendo que Satanás va a querer hablar y va a querer dañar o robar más bien la palabra de fe que el Señor ha sembrado en tu vida, porque ese es el propósito de Satanás según la parábola del sembrador, es robar la palabra para que no dé fruto. Qué insensibilidad, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer. Ahora, Jesús está escuchando lo que estos mensajeros del infierno vienen a decirle a Jairo, que quién sabe quiénes eran, si amigos, familiares o quién sabe quién, o gente que no quería a Jesús. Y Jesús mira a Jairo. Yo me imagino que Jairo empezó a llorar, se quebrantó por la situación. Yo no sé aquí quién ha tenido que ver la muerte de un hijo. Ahora, recuerden, el único hijo, la única hija de 12 años acaba de morir. Yo creo que Jairo se partió en 1000 pedazos en ese momento. Yo creo que hasta pensó, Señor, tú te detienes a hablar con una mujer. Yo te necesitaba con más urgencia. Pero Jesús, cuando escucha lo que le dicen a Jairo, mira a Jairo y le dice, Jesús luego que oyó lo que le decía, versículo 36, le dijo al principal de la sinagoga, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Jesús mira a Jairo cuando le están hablando estos hombres y le dice, Jairo, no temas, cree solamente, ten fe. Que tu fe no solo es en la petición, tu fe debe estar activa en el proceso de Dios. Que esa es la fe, es lo único que te va a sostener, para que no te hundas en la depresión, en la desesperación y en la amargura. Por eso Satanás va a tratar de minarla como una tentación. No temas, cree en el Señor, en el proceso por difícil que parezca. Hermanos amados, necesitamos, ojo, permanecer con fe en el proceso. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque muchas veces, a pesar de que ore, las circunstancias no van a mejorar, van a empeorar. Ay, pastor, ¿usted cómo dice eso? Yo no hubiera ni a este culto. A mí también me gustaría a veces ser como los predicadores que donde los políticos prometiendo, y la bendición. Sí, yo creo que Dios bendice, yo creo que la bendición de Dios está con nosotros, pero escucha, Dios es un Dios de procesos. Jesús esperó que la situación se profundizara, se agudizara. ¿Recuerdan a Lázaro? Señor, el que amas está enfermo. El Señor, ok, excelente. ¿En qué estamos acá? Esperemos que muera. Hay que dejarlo morir. Déjalo morir y vamos. Lo dejó morir y luego se demoró 4 días para llegar. Es decir, ya estaba hediondo. Ese es Dios. Debes tener fe porque las circunstancias muchas veces no van a mejorar, van a empeorar. Y van a llegar a un punto donde definitivamente necesitas un milagro. Y es ahí donde Dios actúa. Tremendo, ¿no? Que Dios. Tremendo cómo obra Dios en nuestra vida. Por eso es necesaria la fe en el proceso, porque Dios muchas veces permitirá que tu situación empeore a su máximo estado. Vas a estar de la inmunda a la reimunda, de la olla al hueco, y tú orando, clamando y ayunando, y el Señor como si estuviera dormido en la barca, diciendo, le falta fuego a esto, deje que muera. Y luego muere y, Señor, ya, déjelo que se pudra. Suena duro, ¿no? Mira, terrible esa teología del Dios del bienestar, ¿no? Dios sí quiere tu bienestar, pero es que tu bienestar incluye transformación y la transformación incluye dolor. Porque eso es lo que forma tu fe. Porque ¿qué es lo que te ayuda a creer en Dios y a fortalecer tu fe en Dios? Que vivas circunstancias donde veas a Dios obrar. Porque cuando tú tienes la capacidad de resolver las cosas, tú te glorías y dices, yo lo hice. Pero cuando tú no lo haces, tú dices, Dios, a Dios sea la gloria. Porque yo no podía hacer nada, pero Él lo hizo. Pero Él lo hizo. Allí cuando te tienta el temor, cuando la gente te desanima, sigue creyendo. La fe es algo que tiene que ser consistente. La fe no solo debe ir creciendo en el creyente. Y para que la fe crezca, la fe necesita desarrollarse en medio del dolor y de la aflicción. La fe no solo necesita crecer, la fe debe ser constante. Pablo dice, lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. La fe tiene que ser el estilo de vida de un creyente. Un creyente debe vivir por fe y para la fe.
Ese debe ser nuestro estilo de vida. Vivimos como Moisés dice que se sostuvo viendo al invisible por fe, creyendo en Dios, en el Dios Todopoderoso que tiene el control de su vida. Ahora, es muy interesante lo que pasa a continuación hablando de la fe. Miren lo que pasa en el texto. Cuando la hija muere, vienen estos mensajeros a decirle: Jesús anima a Jairo. Versículo 37 dice entonces que Jesús dejó la conversación con la mujer del flujo y dice el versículo 37: y no permitió que nadie lo siguiera. Se fue para la casa de Jairo, ahora sí, ahora que se había muerto. Pero no permitió que nadie lo siguiera, sino Pedro, Jacob y Juan, el hermano de Jacob. Y no permitió que nadie lo siguiera, no olvide eso. Y vino a la casa de Jairo, al principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Saben, aquí hay algo muy interesante. En los tiempos de Jesús había gente cuyo trabajo era llorar en los velorios, literalmente. Sí, ellos se dedicaban, así como hoy en día va el que sí, con la guitarra, el que están enterrándolo y empieza: más allá del sol, más allá del... O empiezan a cantar las canciones, hay canciones con triste, ¿no? En el velorio. Y luego él cobra. Ya toqué la serenata, ¿quién me va a pagar pues? Y estas mujeres se encargaban de llorar en los velorios. Entonces cobraban, ¿no? Sí, el lloro era con grito, cuando cobraba. Entonces cuando Jesús viene y ve ese alboroto, dice, ojo, versículo 39, entrando Jesús les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, solo duerme. No, ella estaba muerta. Lo que pasa es que Dios ve las cosas diferentes que nosotros, pero ella estaba muerta. ¿Y cómo respondió la gente, la multitud? Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, les decía: Juan, Jacob y Pedro, y entrando con ellos, entró donde estaba la niña, ¿verdad? Escuchen, Jesús no permitió, esto es muy interesante, Jesús cuando volvió a la casa de Jairo, él no permitió que lo siguieran ni los mensajeros del infierno, ni los que van a decir: no molesta al maestro. Es más, ni siquiera todos sus discípulos, tomó a 3 al círculo íntimo, ¿sí? El círculo íntimo de Jesús: Pedro, Jacob y Juan, la rosquita íntima de Jesús. Y cuando llegó a la casa y vio el alboroto, no permitió que ninguno de los que estaban afuera llorando y alborotando el tema entraran, sino solamente Jairo y la madre. Es decir, Jesús entró con 5 personas donde estaba la niña. Ahora la pregunta es: ¿por qué Jesús? Porque dice echando fuera a todos. El texto no dice, y él les dijo: me hacen el favor, esperan aquí un momentico. No dice echándolos afuera. No alborote, porque se estaban burlando de él. Jesús no llevó a los mensajeros del infierno porque no creían en él, porque ellos dijeron: ni este puede salvarla. Jairo, ya no lo molesté más. Y Jesús no dejó que esta multitud entrara, que estaba llorando y lamentando, porque no creían tampoco, porque se burlaban de él. Es que no está muerta, anda, tocala. Es que no está muerta, que solo duerme ahí. Se burlaban de él. Y Jesús no permitió ni que los mensajeros del infierno, ni que la multitud incrédula entrara. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque solo los que creen tienen el corazón dispuesto para ver un milagro. Porque solo los que creen pueden ver los milagros de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y llegamos a nuestra última escena de la película. Ambas recibieron la gracia y la sanidad del cielo. Ambas recibieron la gracia y la sanidad. La mujer del flujo, 12 años, cuando tocó a Jesús, Jesús le dijo: mujer, sé sana de tu azote. Y cuando Jesús viene con este grupo especial y entra a la casa donde está, a la pieza donde está la niña, miren lo que pasa, versículo 41. Y tomándola de la mano, aquí es donde digo que Jesús tocó el difunto, y tomándola de la mano a la niña, le dijo: Talita cumi. Le habla en otro idioma, y esa palabra talita es una palabra de cariño, algo así como preciosa, como niña preciosa. Talita cumi, que traducido es niña. Niña preciosa, a ti te digo, levántate.
Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y todos se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que no supieran, que no dijeran nada a nadie y que le dieran de comer a la niña. ¿Quiénes se espantaron? Primero, hasta los que creían. Claro, porque yo no sé, imagine usted estar en un velorio, ahí está el difunto, y que de pronto llegue un hombre y se acerque y el difunto se pare. Tengo hambre, tengo un hambre terrible. El primero que espanta es uno. ¿Sí? Se espantaron muchísimo. Dice el texto, se espantaron grandemente. Ahora, imagínense cómo se espantaron los que se burlaban de él. Los que dijeron, no molestes al maestro. Yo creo que no solo se espantaron, se llenaron de vergüenza y juicio en sus corazones por su incredulidad. Miren, el milagro fue una respuesta a la fe. Hay dos cosas que nunca debemos olvidar. Número uno, Dios responde conforme a su voluntad y su soberanía. No cuando tú lo pidas o lo quieras. Es decir, nuestra responsabilidad es orar y clamar. La responsabilidad de Dios es responder, de acuerdo a dos cosas, a su soberanía y a su tiempo. Entonces, la responsabilidad del Señor pues es obrar de acuerdo a su soberanía, pero nuestra responsabilidad es tener fe. Debemos tener fe. Los milagros son una respuesta a la fe. Ojo, fue una respuesta a su oración y a su ruego. Fue una respuesta a su oración. Dice el texto que Jairo vino y se postró y le rogaba mucho. Miren, hay gente que dice, bueno, si Dios es soberano, si Dios es omnipotente, omnisciente, todo lo conoce, ¿uno para qué ora? ¿Uno para qué ora? ¿Sí o no? O sea, hasta podría ser una manera de pensar lógica. Si Dios conoce nuestras necesidades y Dios responde porque somos sus hijos, pues ¿para qué orar? No, señores. La Biblia dice que es nuestra responsabilidad orar. Y que es en los momentos de aflicción donde más debemos orar. Y tristemente es cuando menos lo hacemos, ¿verdad? Hermano, y no, yo estoy mal, pastor, mucha crisis, mucho problema. ¿Y por qué no ha venido a la iglesia? No, mucha crisis, estoy en un problema impresionante. Y usted ya oró por eso, pastor, ¿quién va a orar por eso? No, mi mente no da para eso. En los momentos de crisis, cuando más tenemos que orar, es cuando menos lo hacemos. Es que no siento ganas de orar, no siento ganas de ir a la iglesia. Eso muestra una vida espiritual inmadura que depende de sus emociones para buscar al Señor. Yo decía ayer, imagínese que su esposo solo hablará con usted cuando se siente bien. Imagine que su esposo solo hablará con usted cuando está contento. Eso daña cualquier relación. Nuestra vida espiritual debe ser constante, una vida de oración. Y en medio del dolor es cuando más debemos orar y clamar. Dice que Jairo clamaba mucho al Señor. Jairo clamaba mucho. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la oración es la expresión de la fe. La correcta oración es la expresión de mi fe. Lo voy a simbolizar así. La oración es la que permite que la fe se exprese en palabras. Es decir, que la oración es la fe expresada en palabras. La correcta oración es cuando permito a mi fe que le hable a Dios, diciéndole, yo creo. Lo que más debes hacer en medio de la crisis es ir al trono de la gracia y hallarás misericordia para el oportuno socorro. No esperes respuesta si no clamas, si no oras. ¿Recuerdan la viuda insensata? Dice que el juez le respondió por lo persistente. Ahora, esto es lo que más me impacta de toda la predicación. Bueno, lo que más me impacta no, una de las cosas que me llamó mucho la atención más bien. El milagro sucede en el tiempo de Dios. Ojo, los milagros suceden en el tiempo de Dios, no en el nuestro. ¿Recuerdan? Dios le prometió a Abraham un hijo. ¿Cuánto tardó? 25 años. Por eso es necesaria la fe en el proceso, porque no sabemos cuánto va a durar nuestro proceso. Esta mujer llevaba 12 años enferma, y yo creo que 12 años orando al cielo por una sanidad. La niña no se sanó sino hasta que se murió. La agenda de Dios es bien diferente a la nuestra. Nosotros queremos todo para allá, para allá, para allá.
Además, miren, este es un dato de película. ¿Cuántos años tenía la niña? 12, cuando murió. ¿Cuántos años llevaba esta mujer de tener la enfermedad? 12. No voy a salir aquí con una herejía bien rara. 12 y 12, 24. Cuando el reloj sonó las 24 campanas. Se llama alegorización del texto. No voy a salir con él. Pero esto sí quiere decir que cuando la niña nació, la mujer se enfermó. Lógica. Cuando la niña nació, la mujer se enfermó. Dos vidas que caminaron por diferentes caminos. Un día Jesús las encontró en un mismo destino. Un día sus vidas se volvieron a unir cuando se encontraron con Jesús y recibieron su milagro después de 12 años de película. Destino final 6. Una serie para Netflix es esto, ¿en serio? Mire, Dios tiene por lo general una agenda muy diferente a la nuestra, muy diferente. ¿Usted no ha leído el texto que dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día? ¿Sí o no? Así que pueda que tú estés clamando y el Señor te diga, espérame un día. Entonces uno le diría, un día tuyo o un día mío. Que si un día mío es mañana, si un día tuyo, Señor, me muero y no veo. La agenda de Dios es Lázaro. Marta y María lo querían tener ya. El Señor lo dejó morir, lo dejó 4 días en la tumba. La hija de Jairo lo quería ya en su casa, el Señor la dejó morir. El Señor prácticamente con las acciones estaba diciendo, hay que dejar que muera. Porque el milagro es más bueno cuando muere. Más impactante, más poderoso. Claro, poderoso para la gente, pero para el Padre más agonizante. Por eso debemos tener fe en el proceso, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar nuestro proceso. Y yo te voy a decir algo, si no tienes fe, se va a alargar más. ¿De dónde saca eso, pastor? De Israel en el desierto. Murieron sin ver la promesa. Pero algo sí va a pasar si tienes fe. Tu fe se va a fortalecer para que tú puedas fortalecer a otros cuando pase la situación. Ojo, ambas experimentaron la gracia y el poder de Dios en sus vidas. Ambas vieron cómo la gracia, el amor y el poder de Dios inundaron. Ambas tenían una experiencia con la gracia y el poder de Dios que contarle a otros. Tremendo, ¿no? Uno ha experimentado a Dios. Uno tiene que hablar de Dios. Ambas experimentaron la gracia. Jesús le dijo a la mujer, hija, tu fe te ha salvado. Sé libre de tu azote. Es decir, esa palabra salvado se traduce como sanado o como salvación. En pocas palabras, esta mujer no solo fue sana de su azote físico, sino de su azote eterno. Y su relación con Dios fue restaurada en ese día de su sanidad, porque creyó en Jesús. Conclusión. Conclusión. Estos dos milagros son una parábola del Evangelio. Una parábola que nos dice que cuando Jesús entra en contacto con nuestra inmundicia, que cuando ponemos nuestra fe en Jesús y Jesús viene a nosotros, cuando Jesús viene a nosotros, sería lo correcto, cuando Jesús viene a nosotros y nosotros ponemos nuestra fe en Él, el poder de Dios nos santifica, nos justifica delante del Padre. En lugar de quedar inmundo por nuestro pecado, su santidad nos limpia y nos presenta justos delante del Padre. Estos dos milagros son una parábola del Evangelio porque nos enseñan que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, somos libres de nuestro azote, el peor azote que todo ser humano pueda tener. No solo el azote de la destrucción del pecado en nuestra vida, sino también de la condenación eterna. Somos libres de esa condenación eterna. Este milagro de la niña nos enseña que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, volvemos de la muerte a la vida. Porque la Biblia dice que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Cristo viene, nos vuelve de la muerte a la vida. Y no solo eso, nos da vida eterna. La muerte segunda no tiene poder sobre nosotros. Experimentaremos la resurrección como la niña, porque hemos puesto nuestra confianza en Jesús. No moriremos eternamente. Mis hermanos,
Qué bonito ver a Jesús obrando en nuestra vida con su amor, su gracia y su misericordia. Y escucha, cuando tú estés en una situación donde no sepas qué hacer, tú no te desesperes, solo ten fe y cree, no tengas miedo. Porque cuando tú no sabes qué hacer, sabes a dónde ir. Ve al trono de la gracia, ve delante del Señor y clama, y clama. Y no te canses de clamar y mantén tu fe en el proceso, porque el Dios del cielo que escucha nuestras oraciones responderá conforme a su voluntad y a su sabiduría. Y recuerden que su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. No temas, cree solamente en aquel que tiene el poder para librar tu vida, no solo de la condenación eterna, sino de cualquier situación en la que sientas que ha caído y que no puedes salir de ella. Amén. Cuando no sepas qué hacer, sí sabes a dónde ir. Oremos y vamos al trono del Señor en oración.